Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa, La Voz. Oh, nos equivocamos de programa. Muy buenas noches a todos los hermanos que nos están sintonizando aquí en su programa, Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza. Estamos en esta noche trayendo un pequeño pensamiento que Dios me lo ha dado ya hace un mes y el día de hoy Dios me va a permitir compartirlo con ustedes. Amén. Le damos la bienvenida a todos los nuevas amistades que se han hecho miembros en el canal de YouTube y un saludo para nuestro pastor y a su esposa y su familia. Que Dios los bendiga, el pastor Georgie Abdo. En esta noche te invito a que estés conmigo para que estudiemos un tema que se llama Judas es plural. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Mateo 26, del 14 al 16. Mateo 26, del 14 al 16. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piedras de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por tu amor y misericordia, Señor. Padre, antes de nada, Señor, invoco el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, para perdón de mis pecados, Señor. Si hay algún pecado en mi vida oculto, Señor, te pido que me perdones, que me limpies, Señor, de todo pecado, de toda maldad, Señor. Y te presento todas las personas que van a estar allá afuera escuchando este mensaje ahora, después, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje haga un cambio en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. Glorifícate, Señor, y no permitas que esta palabra regrese atrás vacía, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, en esta noche vamos a estar hablando de Judas. ¿Ok? ¿Quién era Judas en la Biblia? Podemos ver que Judas en la Biblia era un apóstol. Era una persona mentirosa, era un ladrón, era un hipócrita y era un traidor. Y su Dios era el dinero. Y su destino, ¿cuál fue el destino de Judas? Fue la muerte, que se suicidó. Amén. Y vamos a estar tocando cada punto de esas personas. Y en esta noche el Señor nos quiere hablar por medio de Judas. ¿Cuántas personas a veces se convierten en Judas? Tal vez este mensaje no es para las personas que no conocen a Dios. Tal vez este mensaje es para las personas que conocen de Dios y se han vuelto un mentiroso, un ladrón, un hipócrita, un traidor, y a veces han cambiado su Dios, y su Dios es el dinero. Amén. ¿Qué destino le espera a esas personas que se han olvidado del Dios verdadero? Amén. Podemos ver en la palabra del Señor que Judas era un apóstol. Fue uno de los 12 que Jesucristo escogió. ¿Cuántas personas conocemos al Señor, pero con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar, no estamos demostrando que somos seguidores de Jesucristo? Porque también conocemos a otro apóstol, que es el apóstol Pedro, que cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, había algo que la gente podía ver en él. Había algo que la gente podía ver, que dice que aún tú hablas como ellos, como él. ¿Vio? Eso es cuando nosotros verdaderamente dejamos que Jesucristo entre a nuestras vidas.
y hay un cambio en nuestras vidas. Podemos tener errores en nuestra vida que podemos convertirnos en un mentiroso, en un hipócrita, y tal vez podemos cambiar el Dios que tenemos por el Dios del dinero, que nos olvidamos de vivir por fe y nos ponemos a vivir por lo que nuestros ojos están viendo solamente. En esta noche el Señor nos quiere enseñar que Él no quiere que nosotros seamos como Judas. Ahí estamos viendo el nombre de Judas, que es plural. Por eso le puse por tema a este tema, Judas es plural. Porque más adelante vamos a conocer otras personas que conocían a Dios y estaban viviendo como ellos querían. Conocían de Dios, hacían sacrificio a Dios y querían ser igual que Dios. Querían llegar al lugar de Dios. Amén. Tal vez este mensaje no vas a escuchar gritos, no vas a escuchar un aleluya, un gloria a Dios. ¿Ah? Aquí en esta noche te estoy trayendo una enseñanza para que no seamos un Judas. Amén. Y vamos a ir primeramente a conocer quién era este apóstol. ¿Ok? Y vamos a irnos al libro de Juan 12:4. Juan 12:4. Juan 12:4. Dice la palabra del Señor en Juan 12:4. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ok? Aquí estamos viendo que era un ladrón. Amén. El 12:6. Y en el 4 podemos ver que era un apóstol, era un discípulo. Amén. Entonces, ¿cuántas personas verdaderamente están sirviendo a Dios porque Dios es Dios? ¿Cuántas personas allá afuera están usando el nombre de Dios para aprovecharse del nombre de Dios y vivir de Dios? Aquí estamos viendo que Judas era un ladrón que sustraía de las ofrendas para su propio bolsillo. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que Dios nos ha dado la inteligencia, la sabiduría para conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahí podemos ver en ese versículo que Él es un mentiroso, porque a Él no le importaban los pobres. Pero ¿cuántas personas hay allá afuera que están predicando para que las almas que no conocen a Dios vengan a los pies de Dios, que dan todo lo que ellos tienen para que esa palabra de Dios llegue a sus corazones? Y hay muchas personas que impiden que esta palabra llegue a esas personas. Por eso nosotros no podemos comportarnos como Judas. Tenemos que amar a las almas. Por eso estoy aquí, para compartir esta enseñanza para aquellas personas que se dicen que son cristianas y siempre andan buscando en qué esa persona que está predicando está fallando. ¿Para qué? Para callarlo, para que no hable. Esas personas son las que se están convirtiendo en Judas. Por eso, si hay alguien que está hablando del Señor, lo que hay que hacer es escuchar si esa palabra viene de Dios y no permitir que uno se convierta en un Judas y que impida que esa persona esté dando el mensaje de Dios. Amén. Hipócrita. Vamos a ver qué dice Mateo 26:47.
Mateo 26, 47. Mateo 26, 47. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 47, dice: Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirá las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: Como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñándoles en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cuántas personas allá afuera están viendo todo lo que está pasando? Amén. ¿Y cuántas personas, aún de lo que están viendo, todavía siguen con el Señor? Siguen confiando que el Señor los va a guardar, los va a proteger de esta peste que está pasando. Pero dice que muchos de ellos, saliendo, huyeron. Hay muchos cristianos que se han apartado de las cosas del Señor. Como les había dicho antes, que les iba a traer un mensaje de que cuando Moisés subió al monte Horeb por las leyes, ¿se acuerdan que les había dicho eso? ¿Y qué fue lo que se pusieron a hacer la gente cuando miraron que Moisés se tardó? Empezaron a adorar a otros dioses, empezaron y se olvidaron de Dios. Hay mucha gente allá afuera que creen que ya esto se va a acabar, que ya Dios no va a traer la cura de esto. Pero todo pasa por un propósito. Todo lo que está pasando es un plan de Dios que tiene. Hay muchas personas que no conocían a Dios, se están acercando a Dios. Hay muchas personas que conocían a Dios y se apartaron, están regresando a los caminos del Señor, porque saben que la venida del Señor se acerca. Pero en los últimos tiempos, así como hubo este Judas que entregó a Jesús, hay muchas personas que van a impedir que la palabra del Señor sea predicada. Hay muchas personas se van a levantar y aún adentro de nosotros se van a volver nuestros enemigos. ¿Para qué? Para callarnos, para que no hablemos. Aquí estamos viendo el tema como les dije, el tema se llama Judas es plural. Y hay muchos Judas en las iglesias que la misma palabra nos enseña que están adentro de nosotros, pero no son de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Y aquí en este tema vamos a estar viendo cuáles son las características de esas personas como Judas. Un número uno era un apóstol. Hay muchas personas que tienen nombre de que son servidores del Señor, pero con sus hechos y con sus actitudes no demuestra que son verdaderamente seguidores del Señor, sino que son oidores, que solamente oyen
lo que Jesús les quiere enseñar, pero no lo ponen por obra. Hay muchas de esas personas que son mentirosas, que sacan provecho de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para engañar a la gente y sacarles algo, que era lo que hacía Judas. Dice que él sacaba dinero de la bolsa para su propio bien. Era un ladrón, era un mentiroso. Decía que ese dinero, que cuando derramó el perfume, dice que ese dinero lo hubieran vendido mejor, para que ese dinero se lo dieran a los pobres. Era un hipócrita, decía que amaba a Jesús, pero ¿qué fue lo que terminamos de leer en este versículo? Que lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Por cuánto estás vendiendo tú a Dios? ¿Por cuánto dinero o por qué trabajo o por cualquier otro grupo te estás apartando del Señor? Estás negando a Dios. Amén. Conocemos la vida de Judas, que fue un apóstol, un mentiroso, un ladrón, un hipócrita, un traidor, y su Dios era el dinero. ¿Y cuál fue el destino de él? El destino de él fue la muerte, que se mató. ¿Pero por qué fue que se mató? Porque no pudo aguantar. Hay muchas personas que quieren hacer sacrificio para que Dios los perdone. Y nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Ya Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, que fue haber muerto en la cruz por nosotros. Pero tenemos que venir humillados ante su presencia, pidiéndole perdón, Señor, reconocer. Dios quiere que reconozcamos que somos pecadores, que nos queremos arrepentir de estar haciendo lo malo. En esta cuarentena, en estos tiempos que estamos pasando, mucha gente se está apartando de las cosas de Dios. Mucha gente se está apartando de las cosas de Dios y quiere hacer lo que ellos quieran. Ya no hay temor de Dios. Quieren andar en la calle haciendo lo que ellos quieran. Y Dios nos ha llamado ahorita a ser prudentes. Dios quiere que nosotros seamos prudentes en estos tiempos. La pandemia todavía no se ha acabado. ¿Y cuánta gente anda allá afuera haciendo cosas que no son cosas de Dios? ¿Ah? Y entonces después, cuando llegue a pasar algo, ahí es donde van a venir a los pies del Señor. Pero ¿sabes una cosa? El amor de Dios es tan grande que Dios los está esperando, ya sea en tiempo bueno o en tiempo malo. Dice que Dios dice, al que se acerca a Él, Él no lo echa afuera. Pero tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes para cuidarnos. No seas un Judas, no seas un traidor. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser prudentes. Hay muchas personas que andan afuera predicando la palabra del Señor para que no tengan excusa en decir que nadie me predicó. Aún en esta pandemia hay muchos valientes que van bajo el temor de Dios a predicar, a llevar el mensaje, porque dice la palabra del Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y gloria a Dios por esos hermanos valientes que salen esforzados y que son unos valientes que salen a las calles a predicar, a llevar el mensaje. Y hay otros hermanos que tienen la oportunidad de predicar en la red, en el internet. Pero gloria a Dios por esos hermanos que salen a las calles a predicar la palabra del Señor. Otros están predicando en el internet, otros están predicando en la radio. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue. Porque lo más importante es que nuestra alma esté con el Señor. El día que nos toque partir de esta vida, que nuestra vida esté limpia de pecado. Que si algún día nos enfermamos de este virus, pero lo más importante es que el Señor esté adentro de nuestro corazón, porque sabemos que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Pero una cosa es ser un irresponsable, una persona que no tiene temor y que dice, voy a salir a la calle porque yo soy fulano de tal y no me va a pasar nada, no hay ningún virus ni nada. Esa es una persona que es necia, que se les está avisando de que hay una pandemia afuera. Y el Señor con amor les está hablando que se cuiden,
allá afuera. Amén. Hay muchas personas que yo he conocido que no creen en este virus y se burlaban cuando ven a la gente con las máscaras. ¿Ah? Se burlan, le dicen, no hombre, ¿dónde está la nave espacial? Le dicen a uno que se va a ir a la luna, al otro le dice que si eres pintor, y le dicen todo tipo de cosas. Pero yo he podido ver que esas personas que se han burlado, ahí están clamándole ahora al Señor, pidiéndole misericordia, que no se quieren morir. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios, Dios los tiene ahí con vida todavía. Pero Dios no quiere que lleguemos a ese punto de burlarnos. Dios quiere salvarnos, sanarnos. Amén. Ahora, ya escuchamos de Judas, ¿verdad? ¿Quién era? Ahora vamos a conocer a otras personas que estaban en la Biblia, que eran cercanos a Dios y que estaban haciendo cosas malas. Amén. Aquí el tema de esta noche es que no permitas que nosotros seamos un Judas, que seguimos al Señor, pero estamos haciendo lo que nosotros queremos. No le estamos obedeciendo a las cosas de Dios. Y a veces hay personas que están predicando y les queremos impedir que ellos prediquen. Nos ponemos a burlarnos de esas personas que están predicando. Ya vienen los locos a predicar aquí a la calle. Hay que agradecer por esas personas que están todavía predicando. Todos los días predican en el internet. Todos los días hay personas que salen a dar trataditos todavía. ¿Cuántas personas en los hospitales están deseando que llegue alguien a predicarle? Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora ya no les permiten que vayan a predicarle ni a los hospitales ni a las cárceles. Pero Dios está permitiendo por medio de este internet llegar a los hospitales, llegar a las cárceles, porque aún en las cárceles hay teléfono, hay gente que se pone a escuchar los mensajes. Y a ti te quiero decir, aquella persona que está en el hospital, aquella persona que está en la cárcel, ya que no se puede llegar físicamente, el Señor quiere dejarte saber que en este día hay esperanza para ti. Que si estás vivo es porque Dios ha permitido que estés vivo todavía en este momento para sanarte. Pero lo más importante que la sanidad es tu salvación con el Señor. Eso es lo más importante. Pero Dios le está hablando a aquellas personas que son cristianas, que están impidiendo todas estas leyes que ponen para que paren la prédica. Porque aún nos quisieran callar de hablar aquí en el internet. Y vamos a ver otra parte de cristianos que hay en la iglesia. Ya conocimos a uno y lo leímos en el Nuevo Testamento. Era seguidor de Jesucristo. Ahora vamos a irnos al Antiguo Testamento y vamos a empezar desde el Antiguo Testamento. Personas que supuestamente le servían al Señor, pero en realidad estaban buscando su propio afán. Y por medio que cuando tú conozcas a estas personas, tú vas a llegar a decir en ti, yo no quiero ser ningún Judas, ni quiero ser un Caín. Ese es nuestro próximo personaje que vamos a estar hablando. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Caín? Caín era el hijo de Adán y de Eva, que se convirtió en un asesino de hermanos. Viste que estamos llegando a lo mismo. Judas quería impedir que Jesucristo siguiera trayendo los mensajes para salvación, para que las vidas se salvaran. Ahora estamos viendo a otro en el Antiguo Testamento que Caín era un asesino de hermano. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a leer en Génesis 4:8. Vámonos a Génesis 4:8. Amén. Génesis 4:8. Génesis 4:8. Dice la palabra del Señor en Génesis 4:8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Entonces estamos viendo los tipos de cristianos que hay en las iglesias. Aquí era un hermano y era un hermano carnal.
Caín le dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y dice que allá lo mató. ¿Pero por qué fue que lo mató? Por la envidia. ¿Cuántas personas cogen envidia a otro hermano que está predicando y está teniendo un montón de seguidores? Y quisieran buscar algo malo sobre ese hermano. ¿Para qué? Para que sus seguidores ya no lo sigan a él, sino que lo sigan al que quiere crecer, pero quiere crecer por la envidia. Amén. Aquí estamos viendo un tipo de hermano. Y habrán algunos hermanos así en estos tiempos, en tu iglesia, en mi iglesia, en la iglesia de Cristo de todo el mundo. Habrán personas que quieren impedir, están deseando que el hermano caiga en pecado. ¿Para qué? Para que ya no lo escuchen más, que se muera. Andan buscando en qué lo que el hermano está fallando. ¿Para qué? Para destruirlo, para traer calumnia. Aquí todos somos hombres y son mujeres de Dios. Aquí todos somos de carne y de hueso. Todos tenemos sentimientos, todos tenemos debilidades. Podemos cometer una falta, una falla, pero ¿sabes qué? Hay que orar. Y cuando esa persona ora y se pone a cuentas con Dios y reconoce de que falló, que cometió una falta, y esa persona se arrepiente y viene con un corazón contrito y humillado, el Señor lo perdona. Pero hay hermanos así como Caín, que quieren que esa persona que cayó sea destruida y que no más hable más del Señor. Lo quieren matar espiritualmente, que ya no, que desaparezca. Y Dios no quiere que seamos ese tipo de cristiano. Dios no quiere que seas un Judas. Dios no quiere que seas un Caín, que quieres matar a tu hermano, aquella persona que ha peleado contigo la batalla y tal vez cometió un error. En vez de restaurarlo, en vez de traerle una palabra de ánimo, una palabra de restauración, que vas y cuentas el chisme, hablas con las personas para que le quiten los seguidores, que ya no predique más. Amén. Vamos a ver otro tipo de cristianos, que aquí este tipo de cristianos son cuando se unen 2 o 3 cristianos. ¿Para qué? Para llegar a ser mejor que Dios. Y esto lo vamos a ver en la Torre de Babel. Quieren ser igual a Dios. ¿Ah? ¿Cuántas personas allá dicen que ellos tienen el poder? Que ellos vienen, yo digo, ¿cómo es que dice la nueva frase esa que dice? Yo reprendo esta enfermedad. ¿Ah? Que este virus que muera. Se ponen a proclamar, se ponen a hacer decreto, yo decreto, yo juro, como que esto no es así. Entonces se unen concilios, se unen hermanos para tratar de ser ellos Dios aquí en la tierra. Y Dios, lo que tenemos que hacer es clamarle al Señor, orar por esa persona que está enferma. Y si Dios quiere hacer un milagro, Dios lo va a hacer. Pero no podemos ponernos igual a decretar, porque el que decreta son los reyes, son los gobernantes, así como nosotros hemos visto en esta ciudad de Miami-Dade, en Broward, que los gobernantes, los alcaldes son los que decretan, son los que ponen leyes, son los que ponen que ya no puede salir nadie a las 8 de la noche o las 9 de la noche. Ellos son los que decretan. Pero nosotros, como siervos del Señor, no podemos ponernos a decretar que esa enfermedad sale fuera. No, nosotros lo que hacemos es orarle al Señor y pedirle al Señor, rogarle que si el Señor quiere, que haga como Él quiera. Pero no nos podemos poner a decretar. Dios quiere que oremos, que clamemos y que le roguemos con amor, con fe, pero no andar decretando. Amén. Le pedimos al Señor, le oramos, pero aquí estamos viendo este tipo de cristianos que hay en estos tiempos, es como la Torre de Babel. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en la Torre de Babel. Para los que se están acercando, el tema de hoy se llama Judas es plural. Y hay muchos Judas en las iglesias de diferentes maneras
que a veces nos comportamos y impedimos que la palabra del Señor llegue a aquellas personas que no lo conocen. Judas era un apóstol, era un seguidor de Jesucristo, era un discípulo. También Judas era un mentiroso, un ladrón, un hipócrita, un traidor. Y el Dios de él era el dinero. Su destino, ¿cuál fue? La muerte, ahorcarse. Amén. Y estamos conociendo otro tipo de cristiano que es un Caín. Caín mató a su hermano. ¿Cuántas personas conocen algún secreto de un hermano que predica y el hermano tal vez hizo un pecado en el pasado y se arrepintió, pero ahí anda ese hermano que le quiere traer muerte espiritual y viene a traer calumnia para que ese hermano no predique más, que fue lo que hizo Judas con Jesucristo? Lo vendió por 30 monedas de plata para ganar dinero. Hay personas, Caín, que quieren matar a su hermano. ¿Para qué? Por envidia, porque Abel dio mejor fruto. Y tal vez el hermano está dando mejor fruto, porque dice que aquella persona que se arrepiente y tiene muchas cosas que Dios le perdona, esa persona le sirve más al Señor, porque todo lo que hace, lo hace con amor, porque sabe que Dios lo perdonó. Y aquí vemos que Caín tenía celos de Abel y por eso fue que lo mató. Amén. Y ahora vamos a ver otro tipo de cristiano que está pasando en la tierra. Vamos a irnos a Génesis 11. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Génesis 11. Aquí lo que tenemos que hacer es orarle al Señor, clamarle, rogarle, pero no podemos ponernos a decir yo decreto. No, porque los que decretan son los reyes, los alcaldes. Nosotros como cristianos oramos al Señor. Mira que cuando el Señor le traían una persona enferma, Él oraba y oraba por salvación y después esa persona recibía la sanidad. Pero si nos podemos ver en los versículos de la Biblia, dice que Dios, Jesucristo, oraba por salvación. Y dice la palabra del Señor aquí en Génesis 11. Dice la palabra del Señor, Génesis 11, del 1 al 9. Mira lo que está pasando en este tiempo. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y calcémonos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará destruirla ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Pues como les estoy diciendo en este versículo, es cuando aquellas personas quieren tomar el lugar de Dios y se ponen a decretar, a decir que yo y yo y yo y decreto y este virus sale fuera, se muere. No, el trabajo de nosotros como siervos de Dios es orar por aquella persona que está enferma, para que Dios tenga misericordia. Y cuando vamos a reprender una enfermedad, la reprendemos no en mi nombre, ni en el nombre del ministerio que yo sirvo, no, se reprende en el nombre de Jesús. Y siempre, como la palabra del Señor nos enseña, que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará conforme a su voluntad.
Por eso cuando estamos orando por una persona, siempre tenemos que pedir al Señor, Padre, si es tu voluntad, hacer un milagro en esta persona, glorifícate. Porque para eso es que Dios permite que todas estas cosas acontezcan. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios se glorifique en esas personas que están enfermas. Amén. Para eso es que Dios ha permitido esta peste, de este virus que hay, para que Dios se glorifique y muchas personas vengan a los pies del Señor, para que los salve, para que los sane. Y después de que Dios haya hecho el milagro, Dios te da el libre albedrío. ¿Para qué? Para que lo sigas o que sigas el mismo camino que estabas siguiendo. Porque hay muchas personas que vienen a Jesucristo solamente por los panes y los peces. Y después que ya se saciaron, se van. Por eso es que Dios te deja escoger. O lo sigues a Él, o sigues el mismo camino que estabas haciendo. O vienes un momento solamente a saciarte de los panes y de los peces, de las bendiciones que Dios te da. O te quedas sirviéndote con el Señor. El tema de esta noche es Judas es plural. Y lo que el Señor le está hablando es a nosotros los cristianos, a los que conocemos al Señor, para que no nos convirtamos en un Judas, que no nos convirtamos en un Caín, que no seamos envidiosos, que no seamos unos hipócritas como Judas, que andaba con Jesús, era su discípulo, era uno de los que hacía milagros también. Amén. Vamos a ver qué otro tipo de personas hay en la iglesia. Ya hablamos de Judas, ya hablamos de Caín, ya hablamos de la Torre de Babel. Ahora vamos a hablar de otras personas que andaban murmurando. ¿Cuántas personas ahorita tal vez están viendo mi foto y dice, oye, pero este Juan, a veces yo veo esto, y andan buscándome por dónde es que yo tuerzo el pie? Yo nunca he venido a ustedes dejándoles saber que yo soy un santo. No, por medio de Jesucristo el Señor me va santificando día a día. Y le pido al Señor que me ayude en mis pruebas, en mis debilidades. Amén. Todos los días le pido eso al Señor. Que me ayude a ser un siervo de Jesucristo. A ser una persona que sea como una carta abierta. Para no estar escondiendo nada de lo que yo hago. Amén. Pero aquí hay personas, aún en la misma iglesia, que son, como les dije, que son María y Aarón, que son unas personas que se ponen a murmurar. Y cuando tú te pones a murmurar de aquellos que son cristianos, cuando te pones a murmurar y te pones a hablar de aquellos que le están sirviendo al Señor, aún aunque tengan sus defectos, aunque tengan sus debilidades, pero tú no sabes qué es lo que hace esa persona en las noches. Tú no sabes lo que hace esa persona cuando anda en el día meditando en el Señor, diciéndole, Señor, perdóname, Señor, porque no merezco estar hablando tu palabra. Pero gracias a tu amor, a tu misericordia, que haces un cambio en mi vida todos los días. Hay personas así en la iglesia que andan murmurando de aquellos que predican la palabra del Señor. Y vamos a verlo por medio de la palabra del Señor en el libro de Números. Números 12. Vamos a buscarlo. Números 12. Números 12 del 1 al 15. Y dice la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna
de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entrado vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y cara claramente y no por figuras, y verá apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Amén. ¿Estás viendo? ¿Cómo se llama? María y Aarón no tuvieron temor de hablar de Moisés. ¿Por qué? Porque tomó a una mujer cusita como esposa. ¿Y cuántas cosas las personas se ponen a hablar de los siervos de Dios? Que si usa pantalón, o si usa corbata, o por qué hace esto, por qué dice esto. ¿Ah? ¿Por qué vamos a dejar que el diablo nos utilice? No hay que ser ni como María ni como Aarón. Hay que quitar de vosotros todo murmuración. De eso se trata el tema esta. No vamos a ser ningún Judas. No vamos a ser ningún Caín. No vamos a ser de aquellos que andan decretando, cogiendo el puesto de Dios. Ni vamos a ser como María y como Aarón. Andar murmurando de aquellas personas que están predicando la palabra de Dios, aunque tengan sus defectos, pero esos defectos Dios les va a pedir cuenta a ellos. Pero nosotros no somos ¿quién? Para estar pidiéndole cuenta, ni estar blasfemando contra ellos, ni estar diciendo murmuraciones para callarlos, para que no sigan predicando, que eso es el tema de esta noche. Judas es plural. ¿Viste que Judas termina en S? No se llama Judas, se llama Judas. Por eso el tema en esta noche se llama Judas. Es plural, porque hay varios Judas en las iglesias. Hay varios tipos de Judas en nuestra vida. Y tenemos que sacar todo eso de nuestra vida. Este mensaje es para aquellos que conocen la palabra del Señor. Amén. Ahorita más tarde le vamos a hablar a aquellos amigos que no conocen al Señor, o a aquellas personas que han conocido a Jesús y se han apartado. Pero ahorita el principio de este tema es para aquellos que le estamos sirviendo al Señor, para que no seamos unos Judas, para que no seamos unos Caín, que no seamos unos que andan decretando, que andan quitándole el puesto a Dios para hablar y decretar y decir qué es lo que va a hacer Dios. Y el Señor nos quiere enseñar también en este momento a que no seamos como María y como Aarón, que andan murmurando, que dice que solamente por el pastor el Señor va a hablar. No. El pastor habla porque es el ángel que Dios ha puesto en la iglesia. Aquellos que somos servidores, que predicamos la palabra del Señor, aparte lo estamos haciendo, pero bajo la cobertura de nuestro pastor. Amén. Yo estoy aquí bajo la cobertura de mi pastor. Él sabe de este mensaje desde julio 3 que el Señor me lo dio, pero no había tenido la oportunidad de predicarle. Pero le dije que cuando ya lo haya predicado, se lo voy a mandar. Amén. Por eso, si vamos a hacer algo para el Señor, que sea siempre bajo el orden de Dios y siempre bajo el orden de la cobertura de Dios. Amén. Porque si no tenemos la cobertura de Dios, en vano vamos a hablar. Amén. Y eso es lo más importante. Respetar a vuestros pastores, porque ellos son los que nos enseñan la palabra del Señor. Gloria a Dios por mi pastor. Mi pastor se llama Georgie Abdo. Y gracias a Dios llegué de 21 años a la iglesia. Ahora tengo 45 años. Gracias a Dios que he aprendido a amar la palabra del Señor. Tal vez no ando con una Biblia todo el día, pero ¿sabes qué? No la ando físicamente, pero ando su palabra. Los versículos más importantes los ando atesorados en mi corazón para
Porque dice la palabra del Señor, he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y le pido al Señor día a día que aumente el temor de Dios en mí para apartarme de las cosas que a Él no le agradan. Amén. Vamos a ver qué otra cosa Dios nos quiere enseñar. Vamos a ver a otro candidato, Absalón. Absalón. ¿Saben ustedes quién fue Absalón? Absalón era el hijo de David. Era un usurpador. ¿Cuántas personas están en las iglesias que son unos usurpadores y quieren quitarle el puesto al pastor? O quieren quitarle el puesto al evangelista. O quieren quitarle el puesto del músico o la cantante. Y andan hablándole a las otras personas para ganarse esas personas. Absalón era el hijo de David. Y conocemos que David pecó ocultamente, pero David se arrepintió. Dice que un corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor. Y el pago por haber David pecado fue que su hijo se murió. Pero él estuvo clamando hasta el último momento para ver si Dios tenía misericordia. Pero cuando le avisaron que el hijo había muerto, David se levantó y se vistió y siguió normal. Y le dije, hey, se acaba de morir tu hijo y tú sigues igual. Y le dijo, mientras hay vida, hay esperanza. Por eso desde aquí en este momento estamos empezando ya el mensaje para aquellas personas que no conocen al Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Si el Señor te está permitiendo escuchar este mensaje y te está dejando saber qué tipo de cristianos hay en la iglesia, porque cuando tú conoces los tipos de cristianos que hay en la iglesia, mucha gente se va de las iglesias porque se pone a ver con el ojo físico, se pone a ver los defectos que están pasando en la iglesia. Y se apartan de la iglesia y usan eso como excusa, que dicen las iglesias son unos hipócritas. Por eso el Señor te está enseñando en este momento que Judas era un seguidor de Jesucristo. Judas era un apóstol de Jesucristo. Judas era una persona que oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y entonces muchas de las personas que vienen a las iglesias y se van a las iglesias dicen, no, la iglesia está llena de hipócritas. Por eso Dios nos está hablando a nosotros los cristianos primeramente para que dejamos de ser como un Judas, que dejemos de ser como un Caín, que dejemos de ser como la Torre de Babel que querían quitarle el puesto a Dios, que dejemos de ser como un María y un Aarón que andaban murmurando. ¿Para qué? Y para dejar de ser como un Absalón que andaba quería quitarle el puesto a su hijo, a su padre David. Y David se arrepintió. Dice el Salmo 51 que hubo un arrepentimiento genuino. Se arrepintió. Dice que un corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor, y el Señor lo perdonó. Y David dijo que mientras había vida, él estaba orando. Pero ya que está muerto, ¿ya para qué va a orar? Amén. Por eso tú, amigo, que estás escuchando este mensaje, el Señor te está permitiendo conocer los tipos de cristianos que hay en las iglesias. ¿Para qué? Para que tú no pongas tu vista en lo que se ve, sino que pongas tu vista y tu fe en el Señor Jesucristo, el que no falló. Nosotros podemos fallar porque somos humanos. Jesucristo vino, Dios se hizo carne en Jesucristo y vino, pero Él pasó la prueba, pasó la tentación, pero Él se compadece de nosotros porque sabe por todos los problemas que podemos pasar, por todas las tentaciones que podemos pasar. Él fue tentado en todo, pero Él sobrepasó todas esas tentaciones, sobrepasó todos esos problemas y sobrepasó la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvarte a ti, amigo que nos estás escuchando. Estás conociendo los tipos de cristianos que hay en la iglesia para que no tengas excusas, para que pongas tus ojos en el Señor Jesucristo. Amén. Por eso el tema de esta noche se llama Judas es plural. Y para ti, amigo, en esta noche te queremos dejarte saber que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy
y por los siglos de los siglos, que Él murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Porque todos nosotros podemos fallar, todos nosotros podemos ser débiles en una área, pero el Señor nos va fortaleciendo. Todo aquel que le pide al Señor que le ayude. Cuando tú le dices, Señor, estoy siendo tentado en esta prueba, en esta tentación, ayúdame porque me siento débil. El Señor viene al rescate y te ayuda. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es fallar y arrepentirse. Amén. El que practica el pecado es del diablo. Nosotros somos de carne y hueso, podemos fallar, pero tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y nos deja saber si estamos haciendo algo malo, y el Señor viene y nos perdona. Pero Dios está en esta noche aquí para romper cadenas. Mira qué triste que tal vez este mensaje puede ser que la gente lo escuche o no lo escuche, porque al principio no me convence el mensaje. Mucha gente estará diciendo así. Al principio no me parece, los primeros 5 minutos son aburridos, porque tal vez el hermano no sabe lo que está hablando. ¿Ah? ¿Cuántas personas se ha puesto a pensar eso ahorita? ¿Ah? Si ya has llegado a este momento del mensaje, viste cómo el Señor nos está hablando para que no empecemos a murmurar, así como María y Aarón se pusieron a murmurar. Tal vez al principio del mensaje no estaba sonando muy importante, pero ahora el Señor ha tomado la palabra, ha tomado mi voz. ¿Para qué? Para que vengas al conocimiento de Jesucristo, para que esta palabra haga rema a tu vida, para que haga un cambio en tu vida. Amén. Y hace días quería predicarles estas palabras, pero no es en el tiempo mío, sino es en el tiempo del Señor. Y antes de traerles estas palabras, no creas que salí de un convento, de la presencia del Señor. No, salí de un problema. Estaba en un problema. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor nos enseña que cuando somos débiles, el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Y tú crees que el problema me iba a callar la boca? ¿Ya? Porque ya desde temprano el Señor me había puesto para que la palabra esta la diera hoy. Pero sucedió un problema. Y ese problema no me impidió que trajera la palabra del Señor. Que hoy es el día en que Dios quería que predicara esta palabra. Y este mensaje el Señor me lo dio en julio 3, un día antes del aniversario de la iglesia. Pero hasta el día de hoy, 9/6 del 2020, Dios me permitió predicarle. Hace 2 meses tenía este mensaje, pero no es en el tiempo mío, sino que es en el tiempo de Dios. Porque allá afuera va a haber alguien que va a estar escuchando este mensaje. Para los cristianos y para los amigos. Para los cristianos, para que no seamos como ¿quién? A ver si ya se les olvidó. Dios no quiere que seamos unos Judas. Dios no quiere que seamos unos Caín. Dios no quiere que seamos la Torre de Babel, que querían coger el puesto de Dios. Dios no quiere que seamos unos murmuradores como María y Aarón. Dios no quiere que seamos como Absalón, que queremos robar el puesto de la otra persona. Queremos hablar mal de esa persona. Queremos creernos mejor que esas personas. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú conozcas los tipos de cristianos que hay en la iglesia para que cambiemos, para que no seamos como ellos. Y para los amigos que no tengan más la excusa de decir que la iglesia está llena de hipócritas, que está llena de ladrones. Sí, hay muchos que son ladrones, que utilizan las cosas de Dios para sacarle el dinero a las personas. Hay muchos que son así, pero la palabra del Señor dice que ¿cómo que dice la palabra del Señor? Que es digno de su salario. El que vive de la palabra del Señor es digno de su salario. El que predica la palabra de Dios es digno de su salario. Pero una cosa es digno de su salario, otra cosa es que sea un ladrón, un mentiroso como era Judas, que utilizaba la palabra para engañar. Que dijo,
¿Por qué vendimos? ¿Por qué no vendimos ese perfume? Mejor lo hubiéramos vendido para dárselo a los pobres. Ahí estamos viendo que Judas era un mentiroso, que Judas era un ladrón, que dice que robaba de la bolsa de las ofrendas. Entonces, para ti, amigo, es para que veas los errores que hay en la iglesia, para que no tengas excusa, porque ya Dios nos había enseñado que estos tipos de personas iban a haber. Y aún lo dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos iban a levantar falsos maestros, que iban a traer prédicas como fábulas, que ahora te traen un cuento, que te vienen a hablar para subirte la autoestima. Y cuando te suben la autoestima, te dicen y que tienes que dar para que el Señor te bendizca. Su Dios es el dinero. Y ese era el Dios de Judas. Por eso en esta noche Dios te ha hablado a ti y me ha hablado a mí. Amén. Para que cambiemos nosotros como cristianos, que no nos convirtamos como estas personas de la Biblia que fallaron al Señor. Y había uno que hizo lo mismo que Judas, lo traicionó. Le dijo que no lo iba a dejar solo y lo dejó solo. Judas se arrepintió. Pedro se arrepintió. Judas se ahorcó. Pedro lloró y se arrepintió. Judas, para recibir el perdón de Dios, ¿qué hizo? Se fue y se mató, se suicidó. ¿Cuántas personas hay allá afuera que han hecho cosas bien malas y creen que la muerte es la única manera para ser salvo? No. Si tú te matas, te vas al infierno. Tú tienes que venir al dador de la vida, porque la vida que tú tienes no es tuya, es Dios que te la dio. Tú no tienes que matarte para que el Señor te perdone todo lo malo que has hecho en el pasado. Lo que tienes que hacer es abrirle tu corazón, que un corazón contrito y humillado jamás le va a despreciar al Señor. Cuando tú vienes a los pies del Señor y le dices, Padre, he pecado, me arrepiento de todo pecado, de toda maldad. Acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida. El Señor te perdona, porque para eso fue que murió y que su sangre nos limpia de todo pecado. Y si estás enfermo, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Así como estás aceptando la salvación por fe, también el Señor nos salva por medio de su palabra, nos sana por medio de sus llagas. Así dice la palabra del Señor, que Él nos sana conforme a nuestra fe. Lo que tenemos que tener es fe. Cuando nos acercamos a Jesucristo, el único requisito que tenemos que tener es fe. Y eso es lo que el Señor quiere de ti, que tengas fe, que vengas a los pies de Jesucristo arrepentido, y no es necesario que te mates. Judas se mató, pero despertó en el infierno. Pedro le falló a Jesucristo. Muchos de nosotros le hemos fallado a Jesucristo, pero cuando venimos a Jesucristo, Él nos perdona. Cuando venimos con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona. Cuando Jesucristo resucitó y se le apareció a María, le dijo, ve y dile a los demás y a Pedro que los espero donde habíamos quedado cuando yo estaba vivo. Y asimismo el Señor nos dice en esta noche que tenemos una cita, que dice que cuando Él vuelva, que Él nos va a esperar en las nubes. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos preparando para que cuando digan que suene la trompeta, dice que Él nos va a esperar en las nubes. Amén. Esa es la cita que tenemos pendiente. Dios nos va a esperar en las nubes. Amén. Por eso hay perdón para los que le estamos fallando al Señor. Y hay perdón para aquellas personas que no conocen al Señor. Y hay perdón para aquellos que lo conocieron y se apartaron y usaron de excusa todas las excusas que estos estaban haciendo. Murmuración, mentirosos, hipócritas. Hay perdón. Que usamos la excusa que nos fuimos de la iglesia por esto. Por eso el Señor en estos tiempos está recogiendo
a todos los que no son y está llamando a los que se fueron. ¿Para qué? Para que vuelvan a entrar al arca espiritual, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca y quiere hallarnos así, escuchando la palabra del Señor, estando bien delante de su presencia. Por eso, en esta noche vamos a hacer una oración aún todos y le vamos a pedirle perdón al Señor. Hasta yo le voy a pedir perdón al Señor. Y vamos a hacer una oración, porque puede ser que esta sea la última prédica que tú escuches. Puede ser que sea la última prédica que vas a escuchar en toda tu vida. Y en esta noche el Señor quiere salvarte, el Señor quiere reconciliarte y el Señor quiere que vuelvas. Así como le dijo a Pedro, ve y dile a los demás y a Pedro que los espero donde habíamos quedado cuando yo estaba vivo. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Antes de que se me acabe el tiempo, te pido que me perdones si me he comportado como un Judas, si he sido un mentiroso, si he sido un ladrón, si he sido un hipócrita, si he sido un traidor, si he sido que te he cambiado por el Dios del dinero. Te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Perdóname, no permitas que yo sea como un Caín, que he sido una persona envidiosa. No permitas que sea como María y Aarón, que hablaron mal de Moisés. No permitas, Señor, que yo sea así. Perdóname, Señor. Límpiame si he sido así, Señor. Y no permitas que nunca me levante contra ninguno de mis hermanos, ni que yo quiera ser igual que ellos, Señor. Porque tú me hiciste a la manera que tú me hiciste y de mí tú vas a hacer algo especial. Te pido que me ayudes a hacer lo que tú quieras que yo sea para ti, Señor. Que no esté imitando a ningún pastor ni a ningún evangelista. Ayúdame a ser a la manera tuya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, perdóname y límpiame de todo pecado y de toda maldad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora esta oración es para los amigos que le quieren entregar su corazón a Jesucristo. Repite conmigo y simplemente con esta oración ya tú te vas a convertir, en vez de criatura, te vas a convertir en hijo de Dios. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Y si tú quieres, Señor, así como te acepté que tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad, por tus llagas tu palabra dice que fuimos nosotros curados. Ten misericordia de mí y si estoy enfermo, haz un milagro en mi vida, si tú quieres, Señor. Conforme a la voluntad de nuestro Padre, glorifícate en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a ti, hermano, que te habías apartado de los caminos del Señor, repite conmigo esta oración. Padre, me reconcilio contigo, perdóname y vuelve a apuntar mi nombre en el libro de la vida y ayúdame una vez más a no mirar los errores de las iglesias, de los hermanos. Ayúdame a poner mis ojos en ti. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra te la damos a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad de haberme permitido escuchar este mensaje. Judas es plural. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, hermanos, todos ellos conocieron de Dios. Ahora serás tú uno igual a ellos o serás como Jesús. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, si te gustó este mensaje, toda la gloria y la honra se la damos al Señor. Amén. Este fue el tiempo de este mensaje y estaremos contigo otra vez cuando Dios lo permite, si es que lo permite, si Cristo no ha venido todavía.
Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias por haber estado aquí con tu hermano y amigo Juan Mendoza de Palabra de Salvación. Un saludo para todos los hermanos de la iglesia Cristo Rompe las Cadenas y todos los hermanos que nos escuchan y nos ven por medio del canal de YouTube, escribiendo Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Que Dios los bendiga y nos veremos la próxima. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo con aquellas personas que necesitan una palabra de ánimo, una palabra que los haga recapacitar para que vuelvan a los pies del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.